Bueno, el tema de la semana, Colo, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días. Este dólar que dice, según el presidente de la Nación, le ha dicho a sus ministros que hay que acostumbrarse a que sea fluctuante. Exacto. Pero si lo dice él, que debería darnos un poco de equilibrio, ¿no? Tranquilidad. Quizás. ¿Qué nos queda para el resto? No, yo no lo puedo, yo le digo al presidente, yo no lo puedo resolver el tema del dólar. No, él tampoco. Bueno, definitivamente él tampoco, y ya nos está advirtiendo que va a ser volátil a lo largo de todo este año, es un año electoral, y que va a seguir en esta tendencia alcista, es lo que creen todos los financistas y los inversores, los analistas del mercado. De hecho, ya están hablando en el dólar futuro, en las apuestas de 60 pesos para diciembre. Asusta ese número. Asusta. Bueno, Ale, repasemos brevemente qué pasó ayer. Traje para que veamos qué pasó ayer con el dólar, que arrancó con, bueno, en baja con respecto al jueves, que tuvimos una alza muy pronunciada y terminó rebotando al cierre de la jornada. El dólar arrancó ayer a 46.13, 46.13, que había subido muy fuerte el jueves. Claro. Durante la mañana bajó a 45.45, ¿sí? Se mantuvo bastante en baja y al cierre de la rueda terminó rebotando, ¿sí? Revirtió esta tendencia bajista y cerró en el pico 46.90, el valor más alto hasta el momento en la era Macri, en la gestión de Macri. En un solo día aumentó un 1,7%, subió el dólar, se devaluó en la semana, el peso se devaluó un 9,2%. ¿Y cuánto lleva devaluado el peso en estos 3 meses, casi 4 meses? 20,7%. Ya llevamos un aumento del dólar del 20,4%. El año pasado tuvimos un aumento del dólar del 105%. Y todos los analistas están estimando, incluso ya están hablando de la misma cifra de inflación que el año pasado, sí, que fue casi 48%. Al principio arrancaron con 30, 35. Esta semana fue una desbandada, la desbandada del dólar, ¿sí? Y el mercado, esto que decíamos, que ya está hablando de un dólar a 61 pesos. Y mirá, Ale, rápidamente traje acá como los picos principales. ¿Qué pasó con el dólar en la era Macri? Cuando arrancó el presidente su gestión el 10 de diciembre de 2015 había cepo cambiario, ¿sí? ¿Recuerdan la gestión de Cristina Kirchner? Sí, algo que de tanto que se quejaban, ¿no? Exactamente. Bueno, el dólar estaba 9,79, 9,75 el 10 de diciembre, 9,79 el 11, primer día de la gestión de Mauricio Macri. Luego, el 17 de diciembre, en realidad el 16 de diciembre, Alfonso Prat-Gay, el ex ministro de Hacienda, cumple con esta promesa campaña, la salida del cepo cambiario. Al día siguiente, el 17, automáticamente el dólar en el mercado libre se va a 13,95. De 13,95 o 9,79, que cuando lo agarró Mauricio Macri, terminó ahora en 46,90, casi 5 veces más su valor, ¿sí? Desde que arrancó. ¿Cuántas veces más? Casi 5 veces más, un 471% de aumento desde el 10 de diciembre, cuando asume con cepo a 9,79, y finalmente tras la liberación del cepo, bueno, todos estos picos que fuimos teniendo, sobre todo el año pasado y ahora esta semana. Bueno, vamos a continuar, por supuesto, con este tema, y para ello invitamos a nuestra compañera, la doctora en economía y feminista también, lo vamos a decir, por supuesto, porque es mi amiga, nuestra compañera Juli Estrada. Bienvenida, Juli. Muchas gracias, gracias por Ale. venir. A Hamilton, que no lo saludé todavía en lo que va de la mañana. Gracias por venir, Ale. Gracias Hamilton por estar como siempre. Bueno, y por supuesto acá la Colo. Bueno, Julia, ¿qué se nos viene? ¿Qué nos depara el destino? Bueno, primero gracias por la invitación. Hermoso el programa y la felicito. Gracias. Y que Hamilton sea el único varón, la verdad. ¿No es genial? Es un logro interesante. Sí. Les felicites. Muy bien. Bueno, a ver, pasó de todo, la Colo hizo un gran resumen. La verdad es que a mí lo que me preocupa es, primero, que el gobierno no ha hecho ningún anuncio. Y no queda claro si quisieron hacer una conferencia de prensa, en algún momento eso pareció una posibilidad y finalmente la dieron de baja. Cuando el dólar creyeron que cedía, esto fue el jueves, y ayer arrancó en subida de nuevo. Lo cual nos depara un lunes
complicado porque además el lunes se supone que arrancan los precios esenciales. Salió un comunicado el día de ayer del Ministerio de Producción y Trabajo. ¿Pero se pueden modificar el valor de los precios esenciales? El valor no se modifica, en teoría. Lo que pasa es que, claro, vos ya están hablando. Vos Cabral No, el asunto es si va a haber abastecimiento. No, el problema a partir de esto. es el que dice Claro. Hamilton. A ver, dijeron que arrancaba el 22, arranca el 29, este lunes. Ya tuviste 7 días para remarcar. Sí. En mayo recién va a haber leche. La Martona se supone que está en algunos otros lugares, pero en mayo recién va a aparecer. En mayo recién va a aparecer la yerba. En mayo recién van a estar apareciendo otros productos que no te dicen cuáles son, pero que te dicen que están en producción. Entonces, hay ya una debilidad estructural en el acuerdo de precios que a priori es un acuerdo de emergencia y no es un acuerdo que respete las formas de funcionamiento heterodoxo de un control de precios. Pero no es porque un en algún acuerdo, punto- a ver, es un acuerdo de caballeros, fue calificado como un acuerdo de Tal caballeros cual. que, digo, en la Argentina hablar de acuerdo de caballeros para establecer los precios parece como una broma. Igual, General. Juli y Ale, esta semana, ayer y el otro día, el martes, a Alejandro Berkovich, Daniel Funes Roja le avisó que con esta subida del dólar, si el dólar sube, van a trasladar la suba a los precios esenciales, no lo van a respetar. Eso Y es lo que ayer imagino. Cabrales dijo exactamente lo mismo en una radio que El dueño de Cabrales, que es un Sí, salvaje, que sí, dijo, y además- muchachos, ahora tienen vino y el presidente vino y de la asado. El presidente de una cámara alimenticia avisó exactamente lo mismo, que con esta suba feroz del dólar va a trasladar a los Sí. precios esenciales, o sea que no lo van a respetar. Déjenme dejarles la ventana de oportunidad, porque creo que ahí se juega parte de la legitimidad del gobierno, de la autoridad del gobierno. Lo decía Guillermo Nielsen, un economista que poco tiene de afín a la heterodoxia económica y bastante afín al gobierno, aunque siempre lo critica por derecha. Él decía, el problema que tiene el gobierno es que perdió la autoridad. Perdió la autoridad para que el FMI lo respete como contraparte para aplicar la política, para que la gente le crea lo que va a hacer y también para que los empresarios le hagan caso si le dice que ese acuerdo de precios ¿Cuál se va fue la a cumplir. expresión que usaste, Julia? Al principio dijiste, déjenme que se juegue Darles una ventana de Ventana de- una oportunidad. ventana de oportunidad. ¿Qué quiere decir eso técnicamente? Una ventana de Que- oportunidad. Una quizás posibilidad. que Claro. quizás lo mantengan, Quizás lo sostengan, mantengan el porque precio. si no, descreen también el pueblo. Yo de creo lo que poco se juega la autoridad y la juega. credibilidad del gobierno en eso, en que Perfecto. además sean 64 productos. Es facilísimo, si se me permite, porque ni siquiera fueron a los 50, No. perdón, a los 500 o a los 600, porque dijo Carolina Stanley que no podían ni siquiera hacerse cargo de los 500 porque no tenían funcionarios. Después, claro, salen a aclarar que son 350 los funcionarios de la Secretaría de Comercio que están para fiscalizar. En relación al dólar, a mí lo que me parece es que hay una falta de coordinación, quiero decirlo fácil, pero es muy técnico. Hay una falta de coordinación entre tres variables: spot, futuros y tasa. A ver. Spot es el precio del dólar cash, el que nosotros accedemos. Primero, que flota. Y flota a un nivel en el cual Marcos Peña no puede comprometerse A que deje de flotar. Exacto. Pero Estabilizarlo. en teoría creen en la flotación libre, pero te dijeron la semana pasada, antes que arranque la corrida, que le ponen un techo a esa flotación en 51,45 pesos. ¿Y el tema es cuándo? Porque una cosa es que el techo sea 51 mangos dentro de 3 meses, otra cosa que sea el Ahora, lunes. Claro. Ellos Bueno, pusieron en el teoría, El tema es cuándo. en teoría es para todo el año, es el techo de la flotación. Es una contradicción intrínseca. Claro. Vos decís que flota, pero después le pones un techo. Y ese techo no lo puedes garantizar porque tenés una venta de 150 millones de dólares y supera por día ese 51 pesos de valor, más 60 millones de dólares de el complemento de oferta. Así le llama el Fondo Monetario Internacional porque no le gusta decir que el Estado interviene en el tipo de cambio. La palabra intervención le hacemos una cruz Sí. porque no se puede. Se hace un complemento de oferta de 60 millones por día. Entonces, el spot no lo tienen controlado, el precio del dólar. El futuro no lo tienen controlado porque vos hoy tenés dos referencias: 51 a fin de año según el techo de la banda cambiaria que definieron con el fondo, y 61 pesos el futuro, que en realidad está a 62 pesos a enero, que es en algún punto lo que el Banco Central le da como referencia El dólar a los futuro, privados. ¿El dólar futuro se está vendiendo 62 mangos? Se Se está está vendiendo a vendiendo. 62 pesos. Entonces A vos enero. no, A tenés enero, 10 pesos de diferencia entre lo que dijiste un día y lo que estás vendiendo al día siguiente. No significa, porque el dólar futuro, el otro día hice un tuit y me decían, bueno, pero ¿qué significa? ¿Que va a estar? ¿Que No. es una especie No. de profecía? No, el dólar futuro significa que es una especie de apuesta. Hay alguien que ofrece un papel que dice que te pago 61 pesos, o sea, 61 el dólar a diciembre, y otro que dice que va a valer más. Entonces me cubro y lo compro. Es una especie de apuesta.
El que coincide con el valor gana, el que pierde, pierde. Recordemos que eso terminó con algunos procesamientos del gobierno anterior, ¿no? Bueno, el gobierno anterior, y esto es interesante, Hamilton, cuando uno habla con exfuncionarios, una de las cosas que les parece increíble de esta etapa es que el gobierno no haga ni siquiera algo para controlar el tipo de cambio para entregarse a sí mismo, si Macri renueva, o si incluso a Vidal, o a la oposición, suponiendo que sea Cristina, o otro candidato de la oposición, el que gane, un gobierno ordenado, la posibilidad de llegar a octubre o asumir en noviembre, en diciembre, y hacer el plan económico que vos le prometiste a la gente que vas a hacer, sea cual sea. A este nivel, en esta situación, ningún candidato que gane puede llegar a asumir el 10 de diciembre y hacer lo que propuso, lo que nos proponga que va a hacer con la economía, porque el problema que tienen es que van a tener que arrancar con un plan de emergencia. Van a tener que arrancar conteniendo el desastre que está dejando este gobierno. Y el nivel de endeudamiento. La falta de compromiso que tienen, porque Mauricio Macri gobierna hasta el 10 de diciembre. Y a veces cuando hablamos de octubre, cuando hablamos de agosto, pensamos que bueno, ya viene otro... Y no, ya viene nada. Porque incluso después de las elecciones, después de agosto y después de octubre, hay periodo de gobierno, claro. Hay gestión. Entonces este es un gobierno que tiene... En términos razonables podría haber entrega del poder mucho tiempo, ¿no? Anticipada. Bueno, desearía que eso no pase. No, yo también, estoy diciendo lo que podría llegar a ocurrir, digamos. Claro. Porque 2 meses de incertidumbre son 2 meses, son 60 días en una transición que puede dispararse a cualquier lado. Hablar de dólar a 61 mangos me parece hasta un chiste en caso de que pierda el gobierno. Yo igual siempre trato de ser clara y siempre tratamos de hacerlo por una cuestión de responsabilidad. Creo que en C5 todos lo somos y habiendo tantas variables negativas es muy fácil la tentación de decir esto va a pasar así, claro. Lo deseable es que Mauricio Macri haga algo, posiblemente sea... violar o flexibilizar algo de lo que acordó con el Fondo Monetario Internacional. Y lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo habiendo hablado con gente cercana al gobierno, que te dice, posiblemente haya que hacer algo distinto. Hay gente muy cercana que te dice, ¿por qué no se interviene con una punta vendedora de 5.000 millones de dólares que permita generar expectativas de calma en donde el Banco Central se compromete a dejar el tipo de cambio a 47 si quieren? Bueno, por un tiempo considerable. Sí, poner una banda... Claro. Ese es un síntoma. ¿Pero por qué pensás que esa reacción que debería hacer el gobierno no la va a hacer? Es que eso no lo puede hacer hoy. Después de haberse comprometido con el Fondo Monetario Internacional a que el Banco Central solamente vende 60 millones de dólares por día sin poner precio, porque el esquema de subasta... Que eso ya también es una difícil flexibilización de las políticas habituales del Fondo Monetario, que te permitan vender reservas o parte de ese Al salir a pedir el préstamo quedamos atados y supeditados a todo lo que acordaron con el fondo. Las decisiones no las tomamos acá, Alejandra, claramente. Pero no podés desobedecer, podés desobedecer. Sí, podés hacer lo que quieras, pero Bueno, el tema es si querés hacerlo. El tema es si querés hacerlo. Sí, el problema es que las intervenciones no tienen precio. Claro. Cuando yo hablo de subasta, el gobierno vende 60 millones, pero no es que vende 60 millones diciendo el tipo de cambio va a estar a 47. No, vende al precio que el mercado le compra. La oferta pone el precio del dólar. Es técnico, pero es importante saberlo, porque el FMI dice que no puede ponerle precio al dólar el Banco Central. ¿Pero qué se puede esperar de un gobierno que las decisiones económicas las toma el Fondo Monetario Internacional y las decisiones políticas están influenciando los mercados, los empresarios que dicen el plan B, el plan H, qué sé yo? O sea, vos no tomas decisiones económicas, pues te las toman de afuera. Y las decisiones políticas, por lo menos tu propia decisión política, tu propio rumbo político, quién va a ser tu candidato, qué vas a resolver políticamente, también te están condicionando todos los mercados, te dicen que tiene que ir Vidal de candidato, ¿entendés cómo es disparatado? Es un gobierno que no toma decisiones ni siquiera en las propias, de las cosas más mínimas, indispensables. Entonces, ahí es donde ella dice, bueno, la ventana de oportunidades, yo también espero que tengan una reacción a esto que está ocurriendo, porque la verdad el peor escenario es que esto se vaya al carajo y que todos la pasemos muy mal. Pero la verdad es muy difícil pensar que hay una ventana de oportunidades en lo que se viene. Y él los propios funcionarios del gobierno están diciendo, tenemos que resistir. Y es día a día. Bueno, día a día, entonces es un disparate. Las declaraciones de Christine Lagarde, cuando Christine Lagarde dice sería una tontería que cambien de rumbo, es una lisa y llana intervención en la política local. No es una declaración que se cruzó con un micrófono y dijo vamos a opinar sobre Argentina. Y cuando
se critica, porque hay críticas de distintos ámbitos, al presidente y al ministro de Economía, Duhovne, por decir que el riesgo país tiene que ver con la oposición o con que la oposición no define el rumbo y no tiene que ver con ellos. En realidad la primera que lo dijo fue Christine Lagarde. O sea, me parece que hay que poder hilar ese discurso y en realidad lo que le están pidiendo al que venga, asumiendo que Macri estaría perdiendo competitividad electoral, algo que quisiera terminar de ver porque estamos realmente en proceso, lo que le están diciendo es, vos cambiás de rumbo y tenés un problema fenomenal con nosotros. Entonces, el riesgo país en realidad tiene mucho que ver con eso, con el condicionamiento que tiene Argentina para el día de mañana ir a colocar esos mismos papeles, esos bonos que se están desplomando, que los están devolviendo, por decirlo elegantemente, después de haberse empachado con bonos argentinos. Se los están agarrando los fondos nuevos, fondos buitres. Bueno, ¿qué puede hacer un gobierno que quiere ir a decirle de nuevo a Wall Street, a Washington, confía en mí, comprame de nuevo estos bonos y bajame el riesgo país, porque el riesgo país es la tasa. No me cobres 15% de tasa de interés en dólares anual. Si el riesgo país está en 1000 puntos, sí, supongamos, un poco más de 1000 o cercano, y la tasa de interés de Estados Unidos de los bonos del Tesoro está en 3, bueno, 13 puntos, 1000 puntos de riesgo país equivale a 10 puntos de tasa de interés. 10 puntos de tasa de interés, riesgo argentino, más 3 puntos de tasa de interés los bonos del Tesoro de Estados Unidos, te da como mínimo 13 puntos o 13% de tasa de ahí para arriba. A ese nivel colocás. Hoy en día no colocás nada igual, no colocás ningún papel. Pero ese es el punto de partida para tomar deuda. Clarísimo. Es imposible hacerlo y el FMI en el acuerdo dice que Argentina, una vez que termine de recibir esos desembolsos, tiene que devolverle la plata al fondo, yendo a los mercados para que los mercados financien a Argentina para que devuelva la plata al fondo. Claro. Entonces estamos en una trampa que es quién nos va a prestar. Vos te podés quedar un ratito más. Me quedo. Ay, gracias, Julia, porque va a tener muchísimo que ver con este próximo tema, porque nosotros vamos a hacer una pausa. Pero había esa famosa ventanita de oportunidad hace un tiempo atrás que tenías la posibilidad de tener tu casa propia. Hoy, gracias a los créditos UVA, es completamente imposible e inclusive una pesadilla para todos aquellos que confiaron en esa mínima posibilidad para tener su casa propia. Este tema luego de la pausa. Quédate.